Hay elementos, por supuesto, de mucho interés y vamos a tratar de atender un poco a todos los sectores, pero hay también preguntas de carácter general que me parece importante, Macy, ministra Macy, hablar del tema del presupuesto, volver al presupuesto. Aunque usted ayer habló del asunto, vuelven las preguntas. Creo que sobre todo también las personas que tienen que manejar el presupuesto se preguntan de qué parte del presupuesto yo voy a sacar el dinero para poderle pagar a este incremento salarial a las personas. Hay varias interrogantes sobre cómo se va a hacer desde el presupuesto para poder asumir estos cientos, miles de millones que estamos hablando para el incremento salarial. Sí, bueno, buenas tardes, presidente, buenas tardes, Randy, buenas tardes a los televidentes, radioyentes y compañeros que nos acompañan. Yo creo que la pregunta, en primer lugar, es muy lógica, porque también hay que tener asegurada las fuentes y los recursos que permitan, sobre todo, la sostenibilidad de esta medida, y la sostenibilidad también tiene que venir acompañado, como explicábamos ayer, de un necesario equilibrio monetario y financiero en el país, que eso significa no sobrepasar en términos de incluso de enmarcamientos el déficit fiscal que tenemos aprobado y consecuentemente los recursos para la amortización de ese déficit fiscal que el país tiene que ir a gerenciar y administrar. Entonces, nosotros queremos recalcar que es muy importante que en este año 2019 y también lo será en el 20, es un gran reto la sostenibilidad precisamente de esta medida porque va a partir del esfuerzo de todos. Aun cuando regulemos determinadas reducciones y retiremos determinados dineros que hoy están inejecutados dentro del propio presupuesto, tanto los que se transfieren a la actividad presupuestada como a la propia actividad no presupuestada, es decir, transferencia a otros sectores como la empresarial por no cumplimiento en algunos casos de determinados niveles de actividad. Es importante que todos conozcamos que la principal fuente tiene que ser el ahorro en el presupuesto. Estamos llamados a un ahorro y a un control estricto de los gastos presupuestarios. Hoy más que nunca incluso cobra vigencia el poder evaluar y el poder proyectar la ejecución del presupuesto sobre normas de consumo y normas unitarias de gastos que nos lleven precisamente a una racionalidad de ese gasto presupuestario. Pero, sin lugar a dudas, tenemos que enfrentar este año, donde está aprobado un déficit de 6.187 millones. Fíjense que el déficit que tenemos aprobado este año en el presupuesto es menor que el impacto de la medida para un año. Y por tanto, este impacto para 6 meses, estamos hablando de aproximadamente 4.000 millones de pesos que no están previstos en ese déficit. Y por tanto, tenemos que ir a actualizar y a reajustar los presupuestos, insisto, dando las prioridades a aquellos programas y a la operatoria que nos permitan sostener los servicios sociales básicos y los programas sociales. Es por eso, y un poco para responderle también a los compañeros del sistema de administración financiera, a todos los compañeros que están preocupados porque también quieren dar su aporte de las áreas económicas, contables de las entidades presupuestadas, de los propios gobiernos locales, de las áreas de recursos humanos. Sí va a haber una actualización en los presupuestos de los actores presupuestarios, de las entidades que hoy administran presupuestos, en un promedio de una reducción de un 10%, que es donde se va a materializar ese ahorro en su expresión, yo diría, mínima, porque todo el que pueda ahorrar más para ayudar a generar esa fuente, pues evidentemente bienvenido sea, porque nos va a generar más recursos a favor de esta medida. Y como explicábamos ayer, hay un grupo de gastos que no se han ejecutado por determinadas razones que también van a ser retirados o se van a utilizar como fuente para financiar este incremento salarial. Dígase, tanto en las transferencias que hace el presupuesto al sector empresarial como a la propia actividad presupuestada. Y yo tengo que volverme a referir obligatoriamente a algo que es esencial y que lo decíamos ayer, que es recaudar todos los ingresos que están presentes en la economía del país. Nosotros tenemos que recaudar no solo aquello que se va a generar
porque hay ofertas que se van a dinamizar, porque va a haber un grupo de servicios que se van a incrementar en función de que va a haber una demanda para ir hacia esos servicios en trabajadores del sector presupuestado que antes no podían acceder a él. Y ahora esos servicios también pues generan mayores ingresos al presupuesto del Estado que permiten financiar esta medida. Pero también nosotros siempre insistimos en todos los procesos de eficiencia y eficacia económica en el propio sector empresarial, que es el mayor aportador. Y el presidente ayer nos decía que todos tenemos que aportar a estas medidas y todos los tenemos que hacer, por supuesto, desde nuestra propia responsabilidad, dentro de nuestro propio papel. Y yo creo que es importante también todos aquellos indicadores de eficiencia que podamos cumplir en función de generar mejores aportes, mayores aportes y sobre todo aportes con oportunidad, porque estamos hablando de un presupuesto que no es una alcancía, que tiene que generar mes tras mes los dineros, los aportes, para entonces poder respaldar los financiamientos de este incremento y también de los programas sociales y el desarrollo económico del país. Entonces, yo creo que estos tres indicadores tienen que ser las fuentes fundamentales y de hecho estamos seguros que lo van a hacer. También explicar que no solo vamos a ir a recaudar lo que se genera en la economía por su propia eficiencia, sino también aquí se va a recaudar hasta la última deuda que haya con el presupuesto del Estado. Y todas aquellas deudas, todas aquellas personas que hoy le deben determinados importes al presupuesto, nosotros les solicitamos que por favor que acudan a pagar esas deudas de manera que también puedan contribuir primero a cumplir con algo en lo que ya están tarde. Y segundo, por supuesto, porque ahora más que nunca se necesitan que todos los aportes lleguen al presupuesto del Estado. Evidentemente también lo tenemos que decir, va a haber un mayor enfrentamiento a la evasión, va a haber un mayor enfrentamiento a aquellos que irresponsablemente pretendan entonces burlar las cuantías en el pago de sus obligaciones tributarias, porque hoy en el presupuesto todo cuenta y no solo va a contar los aportes que hagamos para crear más reservas, sino también el enfrentamiento a la impunidad a la que nuestro pueblo también o por la que nuestro pueblo se ha venido pronunciando, para que todos entonces podamos contribuir al mismo tiempo en ella. Entonces yo creo que estos tres conceptos son fundamentales y lo vamos a lograr. Yo creo que sí que lo podemos lograr y que además el personal de las áreas contables y económicas de nuestras unidades presupuestadas están además estimulados, están conscientes del papel que nos toca jugar, y la administración tributaria con sus más de 5.000 trabajadores ha patentizado su compromiso de buscar hasta el último centavo que se requiera para el financiamiento de estas medidas. Bueno, hay una pregunta también, ministra Macy, que tiene que ver con, porque se ha hablado del tema presupuestado, unidades presupuestadas, centros presupuestados, pero hay una pregunta que tiene que ver con las unidades presupuestadas con tratamiento especial. Y preguntan varios si esas unidades presupuestadas con tratamiento especial entran también en estos aumentos. Sí entran en estos aumentos y recibirán el incremento en su salario escala. Estamos hablando que son unidades presupuestadas que tienen un encargo estatal asociado también a una función social, pero con un tratamiento muy particular en sus operaciones, porque prestan determinados servicios que le generan determinados ingresos, que con esos ingresos cubren parte de sus gastos, pero por regla general a estas unidades presupuestadas el presupuesto del Estado tiene entonces que subvencionarle o financiarle la diferencia, porque si bien generan ingresos, con esos ingresos no cubren la totalidad de sus gastos. Por tanto, transmitir que las unidades presupuestadas con tratamiento especial, que además la tenemos como actores dentro del presupuesto del Estado, como son administradores también de presupuesto, recibirán el incremento, también tendrán que aplicar las medidas de ahorro y de control estricto de su gasto y de los aportes oportunos al presupuesto, pero también se les financiará y respaldará el incremento, sobre todo porque muchas de estas unidades presupuestadas de tratamiento especial están asociadas a una actividad que en estos tiempos tiene mucha relevancia para el país, que como explicaba el ministro Alejandro ayer, también es una de las
medidas para compulsar el desarrollo de la economía porque está asociada a la actividad de la ciencia, a las actividades de la ciencia y la tecnología, y por supuesto hay grandes aportes también que se hacen desde estas unidades presupuestadas con tratamiento especial. También están los centros de investigación del Ministerio de la Agricultura, del sector agrícola en general, que hacen también grandes aportes al desarrollo agrícola, a los proyectos productivos en el país. Por tanto, sí van a recibir el incremento y tendrán todos los tratamientos requeridos. Regreso a un tema del sector de la salud, que se nos había quedado por ahí pendiente, ministra, que tiene que ver con las farmacias. Hay una preocupación de los trabajadores farmacéuticos, o sea, de los trabajadores de la farmacia, porque aunque es una entidad que hoy está en el sector empresarial, plantean que realmente sus salarios son bajos y que la actividad que realizan no les permite un incremento salarial por la actividad que hacen. En el caso de la farmacia, ¿se ha previsto algo? ¿Está dentro de este incremento o no? Bueno, los trabajadores de las farmacias son trabajadores que pertenecen a establecimientos que hoy forman parte de un sistema empresarial. Es decir, el sistema de farmacias en el país es un sistema que está incluido dentro de las empresas de farmacias y ópticas, que son empresas de subordinación local y por tanto no entran dentro de este incremento salarial. Estamos hablando de un incremento salarial que es en el sector presupuestado. No obstante, yo creo que es válido explicar lo siguiente. El tema de farmacias y ópticas, del tratamiento salarial en los trabajadores de farmacia y óptica, y yo diría más, el tema de la operatoria económica financiera de este sector y de estas empresas es algo que se viene evaluando y que se está evaluando primero porque creemos que es justo. Esto es un sector que en su momento tuvo muchos años como sector presupuestado, cumple también un encargo estatal importante que es la comercialización de los medicamentos asociados a un sistema de salud en nuestro país que da determinadas garantías, y la primera gran garantía es que este sector tiene que vender los medicamentos con precios centralizados porque son precios asequibles a la población y muchos de ellos incluso subsidiados en la actualidad. Y por otra parte también venden estos medicamentos con enmarcamientos porque responden a un cuadro básico que está establecido en el país, porque los medicamentos en nuestro país no están hechos para lucrar en su comercialización, sino para poder dar respuesta a necesidades de salud, a determinados tratamientos médicos. Entonces, ellos están asociados en un sistema empresarial que también responde a determinados sistemas de pago, pero con determinados límites, por supuesto, y esto nos lleva que dentro del perfeccionamiento que se viene estudiando de las empresas de subordinación local, incluso para poder fortalecer esa capacidad que tienen los territorios para generar bienes y servicios a favor de la población, pues se le esté dando especial énfasis y tratamiento a las evaluaciones que pensamos que lleva este sector, que además forma parte del sistema de salud pública del país. Ahora, hay un elemento, ministra Macy, que no se ha abordado y que me parece interesante, y es que recuerdo muy bien cuando explicamos en la mesa redonda los incrementos salariales, las nuevas maneras de pago en el sector empresarial, que junto con ese incremento salarial se activó el impuesto sobre ingresos personales, que está en nuestra ley tributaria, pero que no se había aplicado. Cuando se hace este cambio en el sistema empresarial, ese tributo, ese impuesto sobre los ingresos personales se activó en una determinada cuantía. En el caso de estos incrementos en el sector presupuestario, ¿va a pasar algo similar? Sí, Randy, y explico porque, como siempre decimos, en los espacios que tratamos de comunicar a la población cómo se aplican los impuestos en nuestro país, yo creo que es importante aclarar que los impuestos en Cuba tienen un principio de generalidad en su aplicación en función de cuando se vayan creando las condiciones para su aplicación, puesto que también tienen que cumplir el principio de ser equitativos. Ciertamente, cuando se empezaron a aplicar en el sistema empresarial los sistemas de pago en función del resultado y la distribución de las utilidades que se obtienen en la empresa, una vez cumplidas las obligaciones con el presupuesto del Estado, pues entonces se comenzó a aplicar el impuesto sobre ingresos personales cuando los trabajadores generan en un mes
a partir de 2.500 pesos, es decir, que ganan 2.500 pesos en lo adelante, siempre que estén asociados por los pagos por el resultado o la distribución de utilidades o el salario asociado al perfeccionamiento empresarial. En el caso del sector presupuestado, que no tiene sistema de pagos de esta naturaleza, ni por supuesto recibe ni tampoco distribución de utilidades, sino que esencialmente la remuneración salarial responde a su salario escala, se instrumentará con este incremento la aplicación del impuesto sobre ingresos personales a partir de 2.500 pesos. Es decir, para los trabajadores que como salario escala, es decir, que como concepto de su salario escala, pues ganen de 2.500 pesos en lo adelante. Por tanto, estamos hablando de una parte de los trabajadores cuyos salarios van a estar asociados a cumplir responsabilidades o a cumplir contenidos de cargo de mayor complejidad, tanto en los sectores educacionales, de la administración pública, de la salud pública. Insisto con esto porque es aquellos que vayan a ganar 2.500 pesos de su salario escala y no asociado a los distintos pagos adicionales. Sí, por ejemplo, el doctor, que comentó. Exactamente. Eso no se le cuenta. Lo que va a ganar por ser doctor no se le cuenta. Fíjense que nosotros estamos asociando aquí salario escala. Y hay que tener presente, para dar justamente toda la explicación, de que reiterar de que no estamos ante una reforma salarial. Y por tanto, estas medidas están tendentes a que no entren en contradicción para futuras decisiones ante una reforma salarial donde el país, tanto en el sector empresarial como en el sector presupuestado, irán equiparando sus contenidos de cargo y las escalas salariales que se le puedan aplicar. Entonces tenemos que ir adoptando medidas que se aplique el principio de generalidad, pero que también nos vayan creando condiciones para esta reforma salarial. Y entonces el que trabaja en una empresa pues no tiene el incremento en su salario escala, sino que los ingresos que genera también dependerán de su salario escala actual que tiene, más el pago por el resultado y la distribución de utilidades, de ahí la diferenciación. De todas formas, en los próximos días, nosotros en el Ministerio de Finanzas y la ONA estarán dando explicaciones y respondiendo a preguntas más específicas relacionadas con este tema. Eso es importante esclarecerlo, pero sobre todo 2.500 en adelante es el que pagará impuestos para el sector presupuestado, como lo hace también ya el sector empresarial. Ahora, también la activación de nuevos salarios, recuerdo, en la educación y en otros sectores, así como en el sistema empresarial, pues generó también nuevas obligaciones en el ámbito de el aporte a la seguridad social. En este caso, con el incremento salarial, ¿cómo se aplica ese concepto de aporte a la seguridad social? ¿Cuáles son los elementos que debemos explicarle a nuestro pueblo? Ya. Bueno, efectivamente, a partir de los incrementos parciales o anteriores que se fueron dando a determinados sectores de la actividad presupuestada del país, ya un grupo importante de trabajadores del sector presupuestado están contribuyendo de su salario a la financiación de la seguridad social, de su propia seguridad social y también de todos aquellos que actualmente pues disfrutan, los pensionados y jubilados, porque recuerden que nuestro presupuesto hace un ejercicio anual. Y con la aplicación de este incremento, pues se generaliza el aporte y la contribución por parte de todos los trabajadores del sector presupuestado a la contribución a la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que se suman a esta contribución, que además se aplica por retención, es decir, de la entidad donde labora el trabajador, no implica ningún trámite. Las personas, yo siempre reitero, no tienen que ir a las oficinas bancarias a pagar, no tienen que ir a la ONA, es con un proceso bien expedito, pues entonces todos nuestros trabajadores la pagarán, con una diferencia. Y es que a partir de este momento, con el incremento, aquellos trabajadores que ganen en el mes hasta 500 pesos, solo van a pagar el 2,5%. Donde antes teníamos que en el sector presupuestado se pagaba
bajo una escala donde, por ejemplo, yo siempre explico que ganaba ya más de 355 pesos, ya iba al 5%. Aquí estamos tratando de buscar también un paliativo a aquellos que aún recibiendo incrementos quedan por debajo de 500 pesos. Y los trabajadores entonces que ganen más de 500 pesos, se les retendrá el 5% por concepto de su aporte a la contribución especial a la seguridad social, que insisto, ya hoy lo hacen la mayoría de los trabajadores nuestros del sector presupuestado, porque le aportan todo el personal de la salud, nuestro personal de la educación superior, los trabajadores de la Contraloría, los tribunales de la Fiscalía, y bueno, nos sumaríamos a ellos los trabajadores del sector presupuestado de la administración pública y otros sectores que no se le había aplicado anteriormente el incremento salarial. Voy a la ministra Macy, quizás a la segunda, al apellido de su ministerio, Ministerio de Finanzas y Precios. Porque una de las preocupaciones, por supuesto, como decía el ministro Alejandro, son los precios. Y los precios, tenemos la suerte o la ventaja de que la mayor parte del comercio interno es estatal y está la decisión de que no hay incremento de precios. Pero hay varias denuncias, ya recibimos en Cuba Debate hoy, hay por otros medios, hay preocupación por un lado con los revendedores, a partir de este incremento posible de la oferta o de que falten algunos productos en algunos momentos, y por el otro lado con trabajadores estatales que han subido los precios en los últimos días, y sobre todo hay mucho señalamiento a los transportistas. Sobre este tema, si quisiera hacer precisiones, explicar cómo se está trabajando. Sí, Randy, yo creo que, y lo veíamos y lo conversamos varios compañeros, que nuestra población ha entendido perfectamente y nos está acompañando en algo que tenemos que librar y que tiene que ser un problema de todas las cubanos y los cubanos que queremos que el país siga saliendo adelante, y es enfrentar en primer lugar a los especuladores, enfrentar a aquellos comerciantes, a aquellas personas que además ponen precios irresponsables y sobre todo precios oportunistas, que no responden realmente ni a un costo, sino al deseo de obtener utilidades indiscriminadamente. Yo creo que tú decías algo que es esencial y que va a estar separado en el análisis de esas medidas que necesariamente va a haber de supervisión y de control. Primero, el sector del comercio en Cuba mayoritariamente es estatal y se están disponiendo todas las regulaciones que impidan un incremento tanto de los precios mayoristas como de los precios minoristas. Y voy al mayorista porque nosotros tenemos un sector presupuestado que también tiene que ajustarse a un nivel de gasto y por tanto no podrá recibir en los bienes y servicios a los que accede ese incremento. Y decimos minorista, creo que la explicación de Alejandro ha sido clara, porque no se le va a incrementar los precios a la población, en función de que la capacidad de hoy de compra de los cubanos que reciben el incremento pueda desarrollarse y no se afecte esa capacidad de compra de los sectores que no reciben el incremento. Yo creo que es importante que hablemos en el sector no estatal de la convocatoria que hemos hecho a que no hay argumento alguno para que por esta medida ellos incrementen los precios ni por ninguna otra. Es decir, nosotros tenemos que ir a un enfrentamiento de aquellos precios que se incrementan en determinadas actividades y por determinadas personas, porque también tenemos que descartar ahí a aquellos que no lo realizan indiscriminadamente para obtener altas utilidades. Y ese es el que se va a enfrentar desde las propias facultades que se le están otorgando a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, para regularizar los precios en sus territorios por determinados y en determinados servicios y bienes. Yo quiero explicar incluso que con la actividad de transportistas, ciertamente en las revisiones que se vienen realizando incluso anterior a la aplicación de esta medida, en determinados municipios, en determinadas localidades se han producido incrementos de precios por parte de los transportistas. En algunos casos, con la justificación de que el reordenamiento en esta actividad como parte del reordenamiento del trabajo por cuenta propia y los controles que ciertamente el país, las instituciones, el gobierno está poniendo también al desvío del combustible,
pues ellos han tenido eso como justificación, un grupo de transportistas, para incrementar estos precios, puesto que reciben entonces, tienen que ir a adquirir el combustible en la red de comercio estatal, que es donde único está legalizado se venda combustible. Y tenemos que ir a ese orden. El país necesita también que nuestra forma de gestión estatal opere en un ambiente de legalidad, en un ambiente de transparencia, en un ambiente de orden, que realmente no nos lleven a distorsionar incluso en la obtención de sus propios ingresos y de sus propias utilidades. Y es por ello, y queremos explicarlo, aunque en los próximos días se explicarán más por el Ministerio de Transporte, se han evaluado la aplicación de un grupo adicionales de medidas que seguirán ordenando en todo el país la actividad de transportación. Servicio además que es un servicio público, no importa quién lo preste, porque es un servicio que se aplica con carácter general a toda la población. Medidas que van tendentes a dos cosas. Primero, a ordenar que la adquisición del combustible en la forma de gestión estatal que prestan los servicios de transportación se haga como se hace hoy en todo el servicio de transportación, que es a través de la red estatal. Y acabar de una vez por todas con la ilegalidad, el desorden y la indisciplina en el desvío del robo de combustible. Algo que estamos enfrentando hoy con medidas administrativas, pero también lo tenemos que hacer acompañar con resortes financieros y medidas que también logren regularizar esta prestación de servicio, porque esa adquisición que va a ser incluso a través de tarjeta magnética con un orden también viene acompañado entonces de una regularización en los precios a los que van a adquirir ese combustible, porque también el país está consciente que para poder prestar esos servicios no puede prestarse sobre la base de determinados precios que no permitan un rango de utilidad con base a la actividad que realiza, pero son precios de adquisición siempre que lo hagan a través de la red estatal y consecuentemente podrá entonces regularizarse el precio a lo que nuestros transportistas del sector no estatal le brindan el servicio a la población. Eso es el rango de utilidad que sea de rango de utilidad lógica y que no sea esquilmando a las personas y no sea queriendo hacerse rico en 2 días. Exactamente, no, ni a costa de una población en la que en su momento también pueden verse parte de sus amigos, dentro de sus familiares. Yo una vez más insisto, y además porque estamos conscientes que lo vamos a lograr, que va a haber muchas personas del sector no estatal y que la Generalidad no va a incrementar los precios, porque está consciente de que hoy su aporte está también en prestar servicio, en obtener ingresos para sí, para su familia, pero también para ayudarnos como siempre hemos hecho todos los cubanos entre sí. Y yo creo que ahí está la responsabilidad y el reto que también tienen nuestros propios actores no estatales, y nosotros insistimos, va a haber medidas de control, de supervisión y monitoreo de los precios, de enfrentamiento, y además nosotros aplaudimos de verdad porque toda la población y buena parte, mi celular nada más, de las denuncias, de la información que nos está dando la población, y explicarle que en los próximos días por todos los medios de comunicación, tanto en provincias como en el Ministerio de Finanzas, se habilitarán teléfonos, se habilitarán correos electrónicos para que la población denuncie ahí donde haya un precio irresponsable, un precio especulativo y un precio oportunista, y a partir de las estructuras de gobierno poder enfrentarlo. Y de conjunto con los compañeros del Ministerio de Comunicaciones se abrirá un portal dentro de la página web del Ministerio de Finanzas para que se denuncien estos incrementos de precios y poder enfrentarlos sobre todo con la oportunidad y el rigor que estas medidas ameritan.